Entonces, ¿cuál es el poder de la posesión de facto de la tierra tomada? Tierra, hogares, negocios. 7 puntos. El posesor de facto normalmente tiene control directo físico sobre la tierra o propiedad que se distribuyó forzosamente por el conflicto. Puede esperar a que haya un desafío legal, un reto legal a este control. El posesor puede usar la intimidación u otros medios para crear desincentivos para que vayan a encauzarlo. Dependiendo del poder o influencia de esta persona en posesión y del Estado, puede influenciar al Ejecutivo y a los jueces en su consideración de cualquier restitución, un reclamo similar, o el legislativo también para impedir que hagan leyes que socaven este control de facto. 6. La posesión puede dar beneficios materiales que fortalecen la posición del que tiene posesión y puede entonces comprar abogados de primera, servicios bancarios, de auditoría para consolidar y legitimar el control. Si el posesor es por ejemplo, Srpska, como en Serbia, Herzegovina en el 92-95, o un actor no estatal como un grupo de guerrillas, puede usar instrumentos semipúblicos para cimentar su control que ofrece la posesión de facto. Es una lista impresionante. El control de facto es algo sobrecogedor. ¿Y la ley qué? ¿La ley qué puede hacer con esto? O frente a esto, pues no subestimemos el uso y la función de la ley, pero tampoco no la sobreestimemos. Si el Estado no tiene control territorial, hablar de la ley puede ser perder el tiempo. Si tiene control territorial, puede haber una falta de voluntad ya atrincherada, una falta de voluntad de hacer cumplir la ley, aunque sea vigente. Tercero, cuando hay corrupción u otra reducción de la independencia o imparcialidad del judicial y del personal encargado de hacer cumplir la ley, esto significativamente limita el efecto de la ley. Si hay una falta de voluntad legislativa para modificar la ley, esto también es, ahí está en la margen de la discusión. Si hay matanzas, desapariciones de jueces y de personal judicial, esto también reduce significativamente el rol real de la ley. Hay precondiciones para que la ley pueda efectivamente terminar con las consecuencias negativas de la forzosa redistribución de la población. Esto es una lista deprimente. Tiene que haber un judicial independiente, imparcial, un poder judicial. Sin eso, la ley puede ser un bonito cuento. Segundo, hay que tener la capacidad de hacer cumplir obligatoriamente las decisiones de los jueces. Una policía no corrupta y efectiva que implemente las órdenes y las decisiones de los tribunales. Tercero, hay que haber una revisión judicial del Ejecutivo, de su acción o falta de acción. O sea que tiene que poder uno retar, desafiar las decisiones ejecutivas. Hay que tener una auditoría independiente nacional poderosa que haga auditoría, no solo mira las cuentas, sino mira cómo se gastan los recursos y si los derechos y procedimientos se siguen. Tanto el Ejecutivo como los jueces tienen que ser sustantivamente autónomos y deben reportar administrativamente al legislador y no al Ejecutivo. El acceso a la justicia, esto se preguntó si hay un ejército de abogados, pues tiene que haber primero información legal abierta, no hay que monopolizar la información, tiene que estar disponible la información sobre los derechos, sistemas de asistencia jurídica u otros mecanismos de dar poder jurídico a la gente. Volviendo a Koskiniemi, no hay muchas áreas relevantes de derecho internacional en donde podamos describir el actual estado del derecho como expresión de un deseo por utopía o contribución a la utopía, pero hay algunos intentos en el área de derechos sociales y económicos. El derecho humano a la propiedad, que es renuente, solo se introdujo tarde en el desarrollo de los derechos humanos en Naciones Unidas, y también el derecho a la restitución. Están las provisiones del derecho internacional humanitario ante daños o pillaje de propiedad, están las reparaciones en el artículo 75 de la Corte Criminal Internacional, y hay instrumentos de
de la OIT. No hay que subestimarlos. Estrategias políticas para terminar las consecuencias negativas de la redistribución forzosa de la propiedad. No voy a especificar tanto aquí, ya notaron que mis comentarios no van dirigidos específicamente a Colombia, pero aquí hay una lista de estrategias que las discutieron muchos colegas en estos días. Uno puede devolver la propiedad y puede haber un monitoreo, una compensación de algo similar, puede haber un retorno condicional en que el Estado exige algo de la víctima, puede haber una reparación no específica colectiva, por ejemplo, financiación de Unión Europea para que decenas, centenas de miles de víctimas en Bosnia y Herzegovina pudieran reconstruir sus hogares, puede haber un régimen de confiscación que pone en la mira el que tiene la posesión de facto combinado con reparación, puede haber impuestos para socavar el control del que tiene la posesión, puede haber también impuestos de herencia progresivos. ¿Qué opinan? Puede socavar el atractivo de la tierra como un sitio donde invertir capitales para una vida o para generaciones, y lo puedes hacer indirectamente fortaleciendo otras vías de aplicación del capital que se preserve por otras vías. Puedes dar seguridad social, acceso a salud y educación. Con esto, pregunto, ¿con esto estás cumpliendo con la necesidad que la familia tenga tanto capital? Si hay buena salud y educación, necesitas menos plata. La clase media de Noruega tiene cero ahorros. ¿Por qué? Porque saben que si pierden su trabajo, si se enferman, el Estado los va a cuidar y siguen viviendo con dignidad. Los ahorros no son tema para ellos. Tener acciones o tierra para ellos es poco importante. Tener buenas estrategias, digo yo, depende de los hechos, y por eso no me voy a pronunciar sobre el contexto colombiano. Pero de todas maneras, todos requieren voluntad política. Algunos requieren más voluntad política que otros, y algunos requieren una voluntad de grupo o colectiva. Lo que se subestiman y que necesitan menos grado de voluntad política colectiva incluyen uso público de ironía y humor. Esto no lo pensamos nunca y lo subestimamos muchísimo, pero que no en Colombia. Ven que soy ignorante. Expresión del arte público. Herramienta política de Václav Havel en el comunismo era su uso del teatro, las películas de Tarkovsky y cómo usa el lenguaje metafórico para comunicarse. Andrei Tarkovsky, cosas que no podía decir directamente frente al poder. Hay maneras informales, digo yo, de socavar lo que podría parecer para alguien que viene del norte de Europa como un feudalismo total en un país en cuanto a tierra y en cuanto a identidad de la gente y su representación, su autorrepresentación. Me pregunto si esto no está un poquito pasado de moda. La voluntad política para acabar con las consecuencias negativas. ¿Qué es el Estado? ¿Cómo mide el Estado de la voluntad política? Hay comunidades políticas sin voluntad, pero hay comunidades políticas con un firme deseo de no tener voluntad política. Hay algo de voluntad política, pero hay otros factores que son más fuertes. Puede haber voluntad política pero incapacidad de actuar, voluntad política pero voluntad de actuar pero no poder actuar, por ejemplo, que no haya control territorial. Puede haber voluntad política, como dicen los científicos sociales, lo saben más que yo, que soy mero abogado, se construye por medio de complejos procesos económicos, jurídicos, legales y sociales y personales.